Bien, bueno, la idea de este Zoom un poco no es hablar de los contenidos que ya están disponibles dentro del curso, o sea, de las unidades que se vienen viendo, sino más bien ampliar un poco el conocimiento y de lo que tiene que ver con el análisis de datos y después, bueno, después veremos si hay alguna consulta o si no la ponemos ahí dentro del foro, que siempre es mejor porque en el foro después los ven todos. Así que lo que quiero hablar o charlar un poco con ustedes hoy es para qué sirve o en qué momento se aplica análisis de datos a gran escala. O sea, una cosa es ver dentro del curso las definiciones, los nombres de las cosas, los tipos de cuadro, las estadísticas, pero cómo pasamos eso al mundo real, por lo menos en las cosas que conocemos. Entonces yo lo que armé es una guía de lugares o de momentos en donde el análisis de datos se usa a un nivel extremo para poder entender un poco para qué cosas me puede llegar a servir y qué utilidad voy a tener después con esto. Digo, a dónde lo voy a llevar, a dónde voy a ir a parar. Entonces, lo primero que me gustaría... Se me cayó el micrófono. Ahí está. Lo primero que me gustaría hablar un poco es de lo que tiene que ver con el rating en televisión, ¿sí? El rating en televisión es una gran medida de datos y es un gran ejemplo. ¿Por qué es un gran ejemplo y por qué es una gran medida de datos? Porque suceden varias cosas que tienen que ver con lo que compone ese número. Primero, muy resumidamente, vamos a hablar de cómo se mide el rating. Yo no sé si lo saben, si tienen idea o si alguno más o menos sabe por dónde va. Pero la realidad es que esto que están viendo en pantalla es una planilla típica de rating, de promedio. Como ven, esta es de noticias, por eso están solamente los canales de noticias y después va por hora. Porque el rating se mide y se evalúa, está lo que se llama el minuto a minuto, o sea, todo el tiempo, también está por horas y también está por franjas, ¿sí? Hay franjas horarias que van a determinar el rating de un momento de una señal y que después se comparan entre los canales y es en base a eso que sacan las mediciones y los promedios de rating. La pregunta es, ¿para qué sirve medir el rating? ¿No? Parece una pregunta fácil de responder, pero en realidad vamos a ver que la respuesta en realidad es para otra cosa. Uno puede pensar que es para ver si un programa se ve más o se ve menos, o si está bueno, o si la audiencia le gusta que se hablen o participen ciertos temas en la señal. Ese es uno de los motivos, pero no es el principal. El principal motivo por el cual se mide el rating es para que los canales de televisión establezcan una suerte de tarifario de cuánto cobran la pauta según a qué hora está el comercial que yo quiero poner. Todo lo que tiene que ver con televisión, con medidas de rating, con medidas de audiencia y todo, obviamente por un lado está a ver qué funciona y qué no y para dónde llevar la programación, pero lo que más le importa porque en definitiva son empresas, los canales son empresas y su objetivo es ganar dinero, no es una ONG que lo que quieren es como prestar un servicio de divertimento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pueden hacer preguntas en el medio, si estamos referidos al tema, pueden preguntarme todo lo que quieran, lo hablamos, parte de la idea de esto es también tener un ida y vuelta. Entonces, cuando hablamos de medición de rating, lo que vamos a establecer básicamente es saber cuánto va a valer la tarifa de publicidad según el horario en el que yo quiera establecer esa publicidad. Pero ahí nos encontramos con el primer punto, digamos, por lo menos conflictivo, que es cómo se mide el rating. O sea, cómo se llega a cuántos puntos de rating tiene un programa. Un punto de rating equivale aproximadamente a 100.000 personas. ¿Sí? Y el primer problema consiste en que el rating se mide solamente en Capital y Gran Buenos Aires. Quiere decir que lo que se ve en Córdoba, lo que se ve en Tucumán, lo que se ve en Santa Fe, para la televisión no les importa. ¿Sí? El único canal que hace un registro como federal, de más o menos tiene una idea de cómo se ve en todo el país, es la TV pública. El resto de los canales, sea de noticias o sea los canales de aire, la medición de rating a la que siguen se da solamente en Capital y Gran Buenos Aires. Entonces, las programaciones y los comerciales y las publicidades puestas en los canales, en las señales, en las grandes señales, están orientadas solamente a gente que vive en Capital y Gran Buenos Aires. A su vez, las repetidoras, que se llama, Córdoba tiene un canal que repite, por ejemplo, canal el 13, por ejemplo, y en ese canal local sí hay publicidades locales, pero no tienen medición de rating. El rating en general, el rating general se mide solamente en Capital y Gran Buenos Aires. ¿Cómo se mide? Bueno, hay varios sistemas y ya de por sí está un poco como difícil de creer el rating. Otra de las cosas que pasa es que fue perdiendo credibilidad a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque el rating se mide de dos maneras. Una puede ser con un aparatito que te instalan en la tele bajo un contrato que vos aceptás. Se supone que hay más o menos 800 aparatos instalados en televisores y con eso hacen un promedio.
Estamos hablando de un país que tiene 44 millones de habitantes, por lo tanto lo que dicen 800 personas de un supuesto aparato, porque yo por lo menos no conozco a nadie, no sé si ustedes sí, pero en general nadie conoce a nadie que tenga uno de esos aparatos. Pero bueno, supongamos que es 100% transparente. No hay una, digamos, no es una medida fidedigna, solamente estás viendo en 800 televisores y con eso haciendo una progresión a 44 millones de habitantes, cosa medio difícil de calcular. Otra de las medidas es supuestamente llaman por teléfono. Bueno, yo tampoco conozco a nadie que hayan llamado por teléfono para preguntarle qué estaba viendo, no sé si a ustedes le pasó, pero también es raro. Entonces, el rating del minuto a minuto es difícil de creer porque cuesta entender cómo pueden tener ese volumen de datos en tan poco tiempo, digamos minuto a minuto, si nadie conoce en 800 televisores y nadie conoce a nadie que lo hayan llamado. Hay otra forma en la que se podría medir, pero es ilegal. Todos los que tienen cable de manera, el cable digital, sea Cablevisión, el de multicanal no existe más, Telecentro o el que sea, al tener el aparatito ese y tener la televisión digital, esa especie de codificador que está conectado a la televisión podría medir qué canal estamos viendo. Se supone que no lo miden porque va en contra de una ley que vos no tienen derecho a exponer tus datos privados. No se sabe si se vende o no, lo más probable es que sí se venda y que sí hagan esa medición, pero no lo sabemos, legalmente no lo hacen. Entonces, la forma de medir el rating legal es o el aparatito que te ponen en la tele o el llamado telefónico. Lo que termina pasando con eso es que las medidas no son tan creíbles. Pero nosotros estamos viviendo ya un siglo XXI que tiene una novedad espectacular, que es que los datos en este siglo son públicos. Y eso lo vamos a repetir durante toda la charla. Los datos son públicos, por lo tanto, hay una herramienta fundamental para las operadoras de cable, para los canales, para los que hacen los programas, que son las redes sociales. Las redes sociales son de acceso libre, si bien está el tema de los bots que te generan, que te cambian, pero más o menos lo que es tendencia en redes sociales viene a seguir una lógica que está pensada para el público que está mirando y más o menos coincide. Lo que es tendencia suele ser lo que más se está mirando. Ahora, sucede lo siguiente. ¿Qué pasa con los canales? Bueno, termina siendo esto, los puntos de rating. Un tarifario. Este es, por ejemplo, yo agarré el ejemplo de Canal 13, pero podría ser lo mismo con cualquiera. Ahí tenemos detallado en la semana hora a hora, ¿sí?, qué programa hay y cuánto cuesta meter una pauta, meter una publicidad en ese programa, ¿sí? Quiere decir que al analizar los datos de rating, lo que están haciendo, están traduciendo esos datos de rating en una aplicación directa que es cuánto te cobro meter una publicidad mientras se está emitiendo determinado programa. Entonces vemos, bueno, está toda la programación ahí. Obviamente los horarios más caros son los horarios centrales, ¿sí? En el caso de la TV de Canal 13, el horario de Showmatch, el horario de Bienvenidos a Bordo. Bueno, son los horarios que supuestamente más gente está viendo tele, más rating mide, por lo tanto son más caros. En comparación, si hacemos la misma franja horaria, por ejemplo en Canal 9 o en la TV pública, vamos a ver que el número de rating promedio en general en esos horarios centrales es menor. Por lo tanto, meter una publicidad en Canal 9 o en la TV pública es más barato que ponerla en Canal 13, porque eso está directamente traducido con el tema del rating. Ahora, vamos al dato importante. Supongamos que a mí me contratan de una empresa y me dicen, yo tengo tanta plata para aportar en publicidad y no sé dónde ponerla. No sé si poner en un canal de televisión, no sé si ponerla durante un programa, no sé si ponerla en una franja horaria o la nueva, y lo que venimos hablando hasta ahora, no sé si ponerlo en internet. No sé si ponerlo a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, una tanda, ahí hay una descripción de más o menos cómo se mide también, porque vos no podés poner cualquier cosa, tenés determinada cantidad de tiempo y todo. Ya sería mucho meternos en un detalle que tanto no me importa abordar, pero sí me interesa entender que poner un spot de más o menos 15 segundos, 20 segundos mientras está dando Showmatch, me saldría 220.000 pesos. Esa plata, esos 220.000 pesos, para que lo vean nada más que 15 segundos la persona que está mirando tele en ese horario, lo puedo traducir a lo que me saldría en ponerlo, por ejemplo, en Instagram o ponerlo en Facebook. Y me voy a dar cuenta que me va a rendir muchísimo más, porque si yo me fijo, acá puse unos ejemplos cortitos, pero cuando vos haces una publicación y la pautás, o sea, le pones plata a algo en Instagram o en Facebook o en la red social que quieras, acá elegí una, pero en general son todas de Facebook, ahora vamos a llegar a eso también. Te pide datos y vos podés especificar hacia dónde vas a publicidad, por edad, por sexo, por zona geográfica,
por intereses. Digo, tenemos un montón de ítems que podemos hacer que nuestra plata para la publicidad de esos 220.000 pesos rinda mucho más si lo guiamos a un público totalmente sectorizado y no a la casualidad del que esté mirando la tele. Bueno, pasa otra cosa también. Y eso es otro dato a analizar que yo tengo que establecer si mi laburo es hacer un data analytics en una empresa. ¿A qué público le apunto yo? Es la primera pregunta que hay que hacer siempre. Si yo, por ejemplo, voy a vender productos de limpieza, los productos de limpieza por lo general los compra gente de más de 40 para arriba, ¿sí? Y que por ahí no tiene tanta actividad en redes sociales como sí tienen los adolescentes y que se encarga más de esos gastos. Entonces puede ser que si yo voy a vender productos de limpieza, me convenga más ponerlo en un canal, en un horario que yo sé que hay ese público mirando, porque van a ser los que después van a comprar mi producto de limpieza. Si yo quiero vender zapatillas de onda para chicos, para adolescentes con luces o con cosas, por ahí me va a convenir más hacer el estudio y ponerlo en internet. Porque la juventud, los adolescentes, los millennials, los centennials y las generaciones que siguen, están más en internet que en la tele, no ven tele, están todo el tiempo en redes sociales. Entonces le voy a llegar a ese público mucho más efectivamente a través de las redes sociales que a través de la televisión. Entonces todos esos datos son importantes de establecer a la hora de hacer una decisión, porque si alguien viene y te dice quiero hacer rendir mis 220 lucas para que mi producto se venda más, yo tengo que hacer un estudio de análisis de datos, de análisis poblacional, de análisis de edad, de análisis de a qué público va apuntado y ahí tomar la decisión si yo voy a hacer que esa pauta vaya a un canal de televisión o que vaya a las redes sociales. Y aparte, para las redes sociales yo necesito un presupuesto mucho menor. Por lo tanto, si yo no cuento con 220.000 pesos, cuento con, no sé, 50, bueno, tendría que fijarme dónde podría poner esos 50.000 pesos, para en qué programa saldría con qué rating, digamos, cuánta gente estaría viendo el canal en ese momento y ver si me sirve eso o me sirve más meter esos 50.000 pesos en una red, en redes sociales y que llegue a un público más establecido donde la plata rinde mucho más. Son preguntas que yo me tengo que hacer y que no hay una respuesta correcta. No para todo sirve la tele, no para todo sirve las redes sociales. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es como el principio. Y después entramos todavía en un detalle más fino, en qué red social. Facebook tiene un público, Instagram tiene otro público, Twitter tiene otro público, TikTok tiene otro público. Entonces, todas esas cosas, todos esos datos, yo los tengo que evaluar a la hora de establecer cómo voy a gastar mi pauta publicitaria. Bien, eso es por un lado. De esa manera funciona el rating. Si hay alguna pregunta o algo que me quieran preguntar o comentar o lo que sea, digo, activen el micrófono y háganlo. Está bueno tener interacción, primero para que no me sienta tan solo y después para que no queden temas sueltos y poder responder todo. Bien, entonces, siguiendo con esto. Como medida general podemos establecer que el rating en televisión se mide solamente para establecer, es una especie de tarifario, para establecer cuánto me va a salir a mí utilizar ese espacio de publicidad en televisión. Lo mismo pasa en las redes sociales. Hay horarios que supuestamente rinden más, o sea que donde hay más interacción, donde hay más gente metida en la red social, hay edades que van enganchadas con horarios, ¿sí? La gente más grande por lo general se mete a la mañana y se mete más o menos al mediodía y después tipo 8 o 9 de la noche. Los jóvenes se meten más por las tardes. Digo, tiene que ver también con el ritmo de vida de cada uno. Bueno, son todos datos que yo tendré que evaluar si quiero hacer una campaña para, si me contratan para programar una campaña, para pensar una campaña de publicidad para algún producto. Bien, otro de los temas que me parece interesante hablar y que quiero establecer y también es explicarles es, hay una palabra en el aire, justamente en el aire, que se usa mucho y no siempre sabemos qué significa. La palabra la nube. ¿Qué significa que los datos estén en la nube? ¿Para qué sirve la nube? Y sobre todo, ¿sí? Dentro de Internet, si yo puedo volver mis datos privados o no. O sea, si yo puedo hacer que nadie sepa, nadie tenga información mía dentro de Internet o no. Les voy a spoilear la respuesta es no. Pero ahora vamos a llegar a eso y vamos a ver por qué. Primero de todo, Internet, la nube, no es un lugar etéreo. No es que yo mando un archivo por celular, se evapora, se vuelve nubecita y cuando lo bajo llueve y me cae el teléfono. No funciona así la nube. La nube en realidad es algo muy concreto y es lo que están viendo en el video de arriba, en el cuadrado de arriba. Son un montón de discos rígidos puestos uno abajo del otro adentro de un lugar gigante que se llama servidor. ¿Sí? Cuando yo subo un video a YouTube, lo que estoy haciendo es copiar el video de mi computadora a el servidor de YouTube, al disco rígido de la computadora de YouTube. ¿Se entiende? Por lo tanto,
no es un lugar, es un lugar totalmente físico y es un lugar que está en lugares, digo, y cada empresa tiene sus propios servidores. Google tiene sus servidores, Facebook tiene sus servidores, ¿qué más usamos? Instagram tiene sus servidores, son los de Facebook porque son el mismo dueño. Cualquier plataforma que escuchemos para escuchar música también tiene sus propios servidores. Digo, todo lo que hagamos en internet va a un disco rígido que está en algún lado. Mi casilla de mail forma parte de un servidor. Cuando a mí alguien me manda un mail o yo mando un mail, lo que estoy haciendo es copiar ese mensaje, ese archivo, esa foto, lo que sea que haya mandado por mail, digamos al cajoncito del disco rígido que tiene otro. Entonces yo tengo mi cajoncito que es mi mail y cada uno tiene su cajoncito que es su mail. Cuando yo le mando un mail a otro, ese mensaje y ese video, lo que venga enganchado, se mete en el cajoncito del otro y el otro lo tiene disponible para abrir y ver. Quiere decir que Internet funciona de una manera totalmente rudimentaria, si lo pensamos, porque no solamente es que es un lugar físico y está lleno, es como una bodega de discos rígidos, sino que también se maneja por cable. Todo Internet, todo el mundo está conectado por cables y la información viaja por cables. A veces se habla mucho del futuro como de la televisión, de la Internet satelital. La Internet satelital existe, no se utiliza mucho, se utiliza solamente en zonas muy aisladas, por ahí en alguna isla o en algún lugar muy aislado poblacionalmente, pero en general no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? Porque las distancias son mucho más largas. Es mucho más largo enviar información a un satélite y que de ese satélite rebote en el satélite y vuelva a la Tierra. La distancia es abrumadoramente más grande que lo que se puede unir con cables, ¿sí? Por lo tanto, es más cómodo, es más rápido y es más efectivo enviar la información por cables que enviarlo vía satelital. Ahora, si yo estoy en una isla en el medio del Pacífico donde no hay nada alrededor y es imposible tirar un cable, o a nadie le interesó tirar un cable, que también es otro dato importante, para llegar a esa isla, bueno, mi única forma de conectarme es a través de un satélite porque nadie me va a mandar internet. Voy a tener un internet más deficiente, más lenta y todo, pero voy a tener internet. Uno de los planes para el futuro, que está una de las cosas que quiere hacer el famoso Elon Musk, no sé si escucharon hablar, pero es el dueño de casi todo lo tecnológico de ahora, de Tesla, tiene mucha influencia en las criptomonedas, digo, es de toda la parte tecnológica, es enviar un montón de satélites de su marca, obviamente, y lograr que haya internet en todo el mundo en forma muy barata o gratuita. ¿Esto lo hace porque es bueno? No. Esto lo hace porque si él consigue que usen mucha su red, pueda explotar esa tensión, esa dependencia que vos tenés de él con publicidad. Y ahora vamos a llegar a la parte de los datos. Entonces, Internet, la nube, no funciona de una manera etérea, sino que funciona a través de cables y a través de un montón de lugares donde hay un montón de discos rígidos puestos uno abajo del otro, donde se va almacenando, copiando, subiendo, bajando información. Cuanto más rápida, cuanto más avanza la tecnología y más rápidas son las conexiones, mejor funciona este sistema, ¿sí? Más velocidad tengo para enviar archivos más grandes, para recibir archivos más grandes y mejor se mueve Internet alrededor del mundo. Ahora, que vos tengas un mail y que tengas un cajoncito a tu nombre en un servidor de Google, sale plata. O sea, alguien paga por ese disco rígido, alguien paga por la mantención de ese disco rígido, alguien paga por el edificio que contiene esos discos rígidos, alguien paga por lo más caro que hay, que es la refrigeración de ese lugar para que los discos rígidos esos funcionen, ¿sí? Alguien está pagando todo eso. Y como a vos no te cobran la cuenta de mail, ni te cobran el usuario de Spotify, salvo, digo, si tenés la cuenta premium sí, pero la cuenta base la podés tener y no te la cobran, nadie te cobra por tener un usuario en Instagram, nadie te cobra por tener un usuario en Facebook, quien está pagando todo ese edificio, toda esa cosa, es Google, por ejemplo, o Facebook, o el servidor de la empresa que quieran. Ahora, ¿cómo hace para recaudar plata? ¿Cómo hace para pagar? Porque no va a ir a pérdida la empresa, no es porque es bueno, te da un lugar. Bueno, ¿qué es lo que hace? Le vende a otras empresas tus datos y tu atención para que esas empresas te publiciten cosas que vos puedas comprar. Les habrá pasado, seguramente les habrá llamado la atención, estar en alguna reunión o hablando con alguien, sea por chat o sea oralmente, y a estar hablando, no sé, de pintura y que te empiecen a aparecer publicidades de pinturerías dentro de tus redes sociales o dentro de Mercado Libre, donde sea. Les habrá pasado de estar hablando sobre un tema y del tema del que estaban hablando les empieza a aparecer publicidad. Bueno, eso que hay 100 monos con máquinas de escribir y auriculares viendo a ver de qué hablan, que transcribiendo y pasándoselo a operativos, nadie escucha las conversaciones, pero sí son analizadas. Hay palabras claves que vos escribís o que decís
que con el reconocimiento de voz y con el reconocimiento de texto y de entorno de texto, que cada vez es mejor en Internet, de hecho, si se fijan, las traducciones del Google Translate son muchísimo mejores que las que hacía antes. Bueno, porque el sistema va aprendiendo, es una inteligencia artificial. Hay algoritmos que reconocen palabras clave como comprar o como temas de conversación, que lo traduce, lo venden a las empresas y hacen que ese volumen de datos las empresas después lo utilicen para refinar más el público a quien les envía el producto del que van a vender. Entonces, como ellos saben todo de vos, porque vos usás redes sociales o usás mails o usás internet y esa información que vos enviás se almacena, entonces saben que si vos estás hablando mucho de pintura, se lo venden a una empresa y la empresa te pone publicidad de pintura. Si vos estás hablando de lo que te preocupa, el calentamiento global, te pone publicidades de empresas que respetan las normas verdes, del medio ambiente. Entonces, así se trabaja, así se vende y se compra la información. Esos son los datos que se evalúan, se compran volúmenes de datos gigantes y se evalúan. Entonces vos dirás, pero eso es una invasión a mi privacidad. Sí, exactamente, es una invasión a tu privacidad, pero ellos te están dando un servicio que vos no estás pagando. Vos no estás pagando por el mail, no estás pagando por el Google Maps, no estás pagando por tener una cuenta en Instagram, no estás pagando por Spotify. Entonces, la manera que tienen ellos de recaudar plata, obviamente mucha más plata de que si vos les pagaras la cuenta, solo que nadie estaría dispuesto a pagar por tener una cuenta de Instagram, por ejemplo, no sería masivo, a ellos les conviene más este mercado. Como nadie lo pagaría, es más rentable que tus datos sean vender tus datos y ellos hacerse cargo del costo que significa mantener todos esos servidores, las conexiones, las líneas y todo. Bien, entonces, ¿me tengo que asustar? ¿Me tengo que preocupar por esto? La realidad es que ya es tarde, ya no. Porque ya todo dispositivo que yo tenga conectado a internet, sea una computadora, sea un celular o sea lo que sea, hace que los datos pasen por un servidor, o sea, se copien a un disco rígido de un edificio. Quiere decir que los datos ya no son tuyos, ya los tiene ese edificio. Tu cuenta de Instagram no es tuya. Tu cuenta de Facebook no es tuyo. Tu mail no es tuyo. Es de una empresa que te brinda un espacio dentro de su servidor para que vos lo utilices esas partes de la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, atención con esto porque es importante. Hay que tener muy en claro que las cuentas no son tuyas. Tal es así que cuando quieren te la cancelan, cuando quieren te la suspenden. Si no les gusta de lo que estás hablando, no podés subir desnudos, por ejemplo, si vos quisieras en algunas redes sociales. Bueno, esas son todas decisiones que toma la empresa sin preguntarte. Es así, punto. Si no, no la uses. Almaceno tus datos, si no, no la uses. En ese contrato larguísimo que nadie lee nunca, hay un montón de ítems que dicen que pueden almacenar tus datos. En las aplicaciones que utilizamos todos los días, en ese contrato que nadie lee, dice que va a ser copias de seguridad. Bueno, es toda jerga disfrazada para decir que tus datos van a ser almacenados y no tenés forma de escaparte. Una pregunta que me hacen mucho y que es importante aclarar, ya que estamos acá la aclaramos, ¿qué pasa si yo tengo una foto en nalgas en mi teléfono? ¿Es peligroso tener una foto en nalgas en mi teléfono? ¿Se puede escapar? La realidad es que sí, porque en el momento que algo pasa por un sistema conectado a internet, algún dispositivo informático conectado a internet, ese material, como acabamos de decir, que los servidores no son tuyos, están en el otro lado, ya no es tuyo. Ya forma parte de un montón de cosas que sobre las que vos no tenés control. Entonces, después hay mil maneras de filtrar datos. Pueden decir que me hackearon el servidor, se rompió un disco, hubo que reemplazarlo. No sé, hay mil excusas para decir que esos datos se escaparon, se vendieron, se fueron. Lo mismo pasa con las cuentas bancarias. ¿Es seguro poner una tarjeta en Mercado Libre? No. ¿Es seguro salir caminando con 10 lucas para ir a comprar algo en un negocio en el bolsillo? No. En ambos casos te pueden robar. En una los datos y en otra la plata que llevas encima. Mal que mal, todavía y por ahora, la verdad es que yo no escuché que haya habido problema, pero en general cuando te hace una estafa informática, cuando alguien te roba plata de tu tarjeta, generalmente el banco la devuelve. Te devuelve lo que te sacaron. Si no está el ticket que vos hayas firmado, te lo devuelven. Si fue una compra digital, se hace un estudio un poquito más grande, pero al mes, a los 2 meses te lo devuelven. Así que en general, por ahora, es más seguro, es mucho más seguro hacer compras a través de internet, a través de la web, que hacerlas en un local llevando la plata en el bolsillo. Si vas a comprar un pancho, no, pero si estás yendo a comprar una computadora que sale 150.000 pesos, más o menos, bueno, es más seguro que la compres por internet que vayas con los 150.000 pesos en el bolsillo. Sobre todo porque el volumen de billetes que eso significa hoy en día. Bueno,
Entonces, lo que quiero sacar con esto, lo que les quiero terminar de explicar con el tema de la nube, es que no hay datos, este es el siglo de los datos públicos, todos tus datos están. Si vos googleás una persona con el nombre y el apellido o el documento, te aparece un montón de datos, el resto de los datos, y hay empresas que recopilan esos datos, háganlo, pongan su nombre o su DNI, y van a encontrar un montón de más datos de ustedes, que ni sabían que estaban en internet, y además hay empresas que te dicen, pagame tanto y te doy más datos, tipo su estado financiero, si tiene deudas, si alguna vez se atrasó en un préstamo. Bueno, toda esa información, todos esos datos bancarios, obviamente tienen un valor enorme y se venden y se compran totalmente. Hace un tiempo, el único que tenía esos datos era el Veraz. Si vos estabas en el Veraz, si te atrasabas en el pago de un banco, de una tarjeta de crédito, tenías un problema financiero, entrabas al Veraz. Entonces, como los bancos consultaban exclusivamente el Veraz, bueno, si estabas en el Veraz, eras una persona peligrosa. Entonces en el banco automáticamente te trataban como un delincuente, no te daban nada y eras una persona de no fiar. ¿Sí? Hoy en día el Veraz ya perdió un poco de importancia, pero sigue habiendo estos análisis de datos constantemente que reflejan cuál es la capacidad financiera de cada persona, lo sabe todo el mundo, y se compran y se venden esos datos. Por lo tanto, si bien se pueden llegar a alarmar y decir, ¿cómo? Mi vida es pública, todo lo que pongo en internet lo sabe todo el mundo. Bueno, tampoco digo, no te van a estar leyendo los mails a ver si alguien tiene un amante o no tiene un amante. No son esas cosas, es más rentable que tengan un amante porque ahí establecen más gastos y en secreto. Entonces, para el nivel comercial es más rentable tener un amante. Pero bueno, volviendo a esto, no se fijan en esas cosas. Sí se preguntan acerca de cuáles son tus intereses, qué tipo de cosas compras y de qué estás hablando para después venderte la publicidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque todo lo que vos usás de internet que no pagás, lo paga alguien. Y ese alguien, ¿cómo hace para recuperar la plata que paga porque vos tengas tus servicios gratuitos? Bueno, usa tus datos. Vende tus datos y te condiciona para que vos tal vez termines después comprando algo que por ahí no necesitabas. Como un smartwatch que no sirven para nada. Bueno, bien. Entonces, les quiero contar ahora el último tema del que vamos a hablar. Si alguien tiene una pregunta, lo vuelvo a decir, o me quiere preguntar o decir algo, interacción conmigo, no hay ningún problema, tildan el micrófono y me hablan. Vamos a pasar entonces al último tema, que son las elecciones de Estados Unidos del 2016. Y ustedes me pueden decir, bueno, no sé, la verdad que tanto no me interesa las elecciones de Estados Unidos del 2016, son las que ganó Trump, pero tienen un interés muy importante estas elecciones, porque se ganaron a base de análisis de datos. Fueron datos analizados que hicieron ganar estas elecciones. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero todo el mundo hay encuestas, en todo el mundo hay encuestas, cada vez que hay una elección acá, todos los canales te bombardean a este mide tanto, este mide tal cosa, tal tema es más importante, tal tema la gente responde. Bueno, las consultoras, las encuestas no son del todo confiables. Primero porque siempre hay alguien que les paga y cuando hay alguien que les paga también necesitan como responder a esas expectativas. Pero aparte de eso, suponiendo que hicieran un trabajo 100% transparente, la gente, está probado, esto está estudiado psicológicamente, no por mí, pero la gente no responde sinceramente cuando le hacen una pregunta, porque a veces le da vergüenza, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a mí me puede dar vergüenza decir que voy a votar a X candidato y cuando me consultan digo que voté a otro, que voy a votar a otro o que voy a votar en blanco. Pero en realidad después voto. Ahora, nosotros no le somos sinceros a otra persona, pero sí le somos sinceros y sí actuamos consecuentemente con las cosas que pensamos dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de las redes sociales y dentro de Internet. Y como sabemos, esos datos se compran y se venden. ¿Por qué es importante las elecciones de Estados Unidos? Porque marcó un antes y un después en el análisis de datos electorales y en cómo se manejan las redes sociales. Y paso a explicarles muy brevemente cómo son las elecciones en Estados Unidos para poder entender el método, si no se va a entender el método. En Estados Unidos no es como acá, no gana el que más votos tiene. O sea, no es que hacen una elección, tal sacó tantos votos, gana el que más votos sacó. Bueno, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos está todo dividido por estados, lo que acá serían provincias, y cada provincia, digamos, vamos a decirle provincia para que sea más familiar los conceptos. Cada provincia dentro de Estados Unidos aporta una cantidad de puntos, vamos a decirle, para ver quién gana la elección. O sea que la elección no la gana quien más votos recibió, sino que la gana quien más puntos recibió por cada provincia. Entonces, por ejemplo, hay provincias que
otorga muchos puntos porque tiene mucha población, ahí sí va directamente relacionado, a mayor población más cantidad de puntos, y hay otras que otorgan menos puntos porque tienen menos población. Pero pasa algo muy singular en Estados Unidos que no pasa acá. Por ejemplo, lo vamos a pasar acá. Supongamos que tal partido en Córdoba sacó el 52% de los votos. El 52% de los votos, vamos a suponer. Cuando dividen los puntos que otorga Córdoba, no, el candidato que recibe no va a recibir el 52% de los puntos que tiene Córdoba. No, recibe el total. O sea que son mini elecciones dentro de la gran elección. Quien gana cada estado o cada provincia se lleva todos los puntos que otorga ese estado o esa provincia. Esto es importante porque este sistema termina sucediendo que no siempre gana el que más votos sacó. De hecho, en la elección del 2016, Hillary Clinton terminó sacando casi 3,5 millones más o menos más de votos que Trump, pero perdió las elecciones. ¿Y por qué las perdió? Porque tuvo menor cantidad de puntos al final con cada provincia ganada, ¿sí? Entonces, Estados Unidos está dividido en provincias, quien gana cada provincia se lleva todos los puntos de esa provincia, al final el que tiene más puntos es el que gana la elección. ¿Y cómo interviene el análisis de datos acá? Bueno, lo que hicieron fue algo bastante interesante de analizar. Se metieron con Facebook. Tal es así que terminó yendo a declarar Mark Zuckerberg, tuvo que responder al Congreso, digamos, de Estados Unidos para explicar qué había pasado. Lo que sucedió fue lo siguiente. Mediante un test de personalidad que habían puesto como un juego en Facebook, como hacemos, no sé si ustedes han hecho, pero en Facebook hay muchos juegos, muchas cosas, ahora hay menos porque poco por esto la sacaron, pero que vos, por ejemplo, respondés 5 preguntas y te dicen qué tipo de personalidad tenés, o con qué cantante te asociás, o a qué famoso te pareces. Bueno, ese tipo de juegos, cuando yo acepto el juego, te aparece un cartel que dice tenés que aceptar los términos y condiciones. Los términos y condiciones tienen un montón de puntos que nadie lee. En este test de personalidad que se volvió viral, se volvió muy famoso en Estados Unidos durante la época de las elecciones, lo que hacías es, al aceptar ese test, hacer ese test, no solamente aceptabas que sepan tus datos, que sepan a qué le pones me gusta, de qué temas hablas, qué comentarios haces en Facebook, sino que también lo aceptaban automáticamente todos tus contactos de Facebook. Entonces, si yo te tenía como amigo en Facebook y vos aceptabas hacer ese test y lo publicabas en tu perfil, automáticamente ellos estaban autorizados también a verificar mis datos, que yo no había tenido nada que ver, yo no había hecho ningún test ni nada, solo te tenía en la lista de contactos. Bueno, con esas normas que nadie lee, lo estabas autorizando a que vean también mis intereses. Entonces, en estados, lo que se llama claves, los que no se sabe quién iba a ganar, que estaba medio peleado, medio pareja, acuérdense como acabamos de decir, que si vos ganás por un poquito, por 100 votos una provincia, te van todos los puntos de esa provincia. Entonces, en los estados que estaban delimitados, que por ahí era más probable que ganara Hillary o que estaba peleado, empezaron a analizar de qué cosas se hablaban, de qué temas se trataban y qué tenía en la cabeza la gente que vivía en esos lugares. Y automáticamente le empezaron a aparecer fake news, o sea, noticias falsas o no chequeadas o redactadas de una manera engañosa, que apoyaban al candidato que ellos, en este caso Trump, que fue quien pagó el estudio, que querían que gane. Entonces, si tu preocupación era, por ejemplo, voy a decir temas con los que estamos familiarizados acá, porque eran más específicos, porque eran de una región, pero si vos buscabas muchas cosas sobre inseguridad o te preocupaba la inseguridad, te ponían noticias donde parecía que el paladín de la seguridad, quien iba a defender mejor los intereses de la seguridad, iba a ser Trump. Si vos te preocupaba la economía, porque tenías una clase media, por ejemplo, tenías un comercio, bueno, las noticias que te aparecían dentro de tu feed de Facebook, se hizo en Facebook, no, Instagram todavía casi no existía y aparte estaba apuntado a gente grande que era la que votaba. Instagram está poblado más que nada por niños, por adolescentes y jóvenes, y Facebook está poblado más que nada por gente más adulta, y esto fue en el 2016, así que todavía más era así. Entonces, lo que sucedía era que te aparecían noticias, te trasladaban información falsa o condicionada o manipulada para que la gente se vaya inclinando que sus intereses estaban vinculados con el candidato Trump y no con la candidata Hillary. ¿Se entiende? Eso fue lo que sucedió. Tal es así, tanto funcionó que terminó ganando Trump que en los promedios no daba. No parecía que fuera a ganar, venía bastante abajo. Y fue recuperando muchos puntos con esto, ganando provincias clave, provincias en las que estaban peleadas o provincias en donde por ahí pertenecían más a Hillary, porque
le fueron, digamos, llenando la cabeza, llenando el scroll de Facebook con data, con noticias, con información que no era del todo fehaciente para inclinar la decisión del voto del quien no estaba del todo decidido hacia Trump. Por esto se armó una demanda grave, cambió mucho las políticas de seguridad de Facebook. Mark Zuckerberg tuvo que ir a declarar ante el Congreso, a dar explicaciones, pero terminó diciendo que fue una falla, como quedó en la nada, como medio un chamullo que quedó en la nada, pero que terminó dándole la presidencia a Trump. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante que es el análisis de datos, que nosotros podemos decidir hasta qué pinturería vas a ir a comprar, hasta definir las elecciones de Estados Unidos, del país más poderoso hoy en día del mundo. Entonces, quiere decir que el análisis de datos realmente funciona, sirve, y lo que yo tengo que por ahí afinar o darme cuenta, o lo que tengo que por ahí, donde tengo que agudizar el ojo, es en qué datos son los que me sirven, qué datos son los importantes y qué datos son los que se llaman datos basura, los que no me van a servir para nada, los que no me van a cambiar el amperímetro. Lo primero que me tengo que preguntar siempre, es el objetivo que tengo a la hora de analizar unos datos. Si yo voy a hacer una campaña publicitaria, mi objetivo primordial es a quién va dirigido. A quién va dirigido va de la mano con lo que estoy vendiendo. Tengo que hacer un análisis del producto que voy a vender, saber a quién se lo voy a dirigir y en base a eso hacer todo el análisis para ver a dónde pongo la plata de esa campaña que yo quiero establecer. Tengo que tener en cuenta, eso hablando de rating, tengo que tener en cuenta que la nube es un lugar muy físico, la nube es un lugar totalmente falible, la nube es un lugar donde los datos se vuelven públicos muy fácil, pero eso no me tiene que asustar porque vivimos en una sociedad que ya aceptó eso, aunque no nos hayan preguntado. No podemos vivir sin Facebook, sin Facebook podríamos vivir por ahí, pero no podemos vivir hoy en día sin WhatsApp, no podemos vivir sin mail, nos costaría mucho vivir sin Instagram, los que más lo usamos, y nos costaría por ahí comprar sin Mercado Libre, por ahí entre los que lo usamos. Digo, hay lugares que ya están metidas en nuestro ser, hay acciones que ya están metidas adentro nuestro y de las cuales no podemos escapar porque si no nos quedaremos afuera de la sociedad. Hoy si no tenés WhatsApp estás fuera de la sociedad. Si no tenés una cuenta de mail estás fuera de la sociedad. Entonces esas cosas a veces no, me obligan claramente a meterme en este tipo de cosas. Así que no me queda otra más que entender que mis datos son públicos y vivir con ello. Tampoco es tan terrible porque ya viene pasando, así que nada, tampoco es para volverse loco, pero sépanlo a la hora de por ahí grabar un video que no quieren que se vea o que les da un poco de pudor o no les gustaría que se viralice, y lo mejor es no grabarlo, porque grabarlo y guardarlo en un lugar que tenga internet, ya hay posibilidad de falla, ¿sí? Y si no, bueno, bancarse la que se viene. Bueno, hasta acá más o menos es todo de lo que les quería hablar en el Zoom de hoy. Este Zoom se va a grabar y va a estar disponible para que lo vean cuando quieran. Yo no sé si alguno tiene alguna pregunta o quiere decir algo de las cosas que estuvimos hablando en esto. Y si no, bueno, ya sacamos la transmisión. Claro. Por eso, eso es lo que les decía, no hay formas de vivir social en esta sociedad sin pasar por internet. Es inevitable el cambio. ¿Mm? Bueno, bueno, ¿querés hacer alguna pregunta? Bueno, no tenías pregunta, pero ¿querés aportar algo más o hay algún tema que quieras que profundicemos un poquito más? Quedan 2 minutos, por eso. Bueno, cualquier pregunta que haya sobre la unidad, usamos el foro, escribimos ahí, yo se las respondo enseguida, por lo general no hay ningún problema, pero quería usar esto para este Zoom para hacerlo de complemento al curso y que sirva también para ver cómo se aplica en la vida cotidiana, tanto en las elecciones que tomamos, sino también en unas elecciones, el análisis de datos que realmente es como la materia que pica en punta. Bueno. Bien, perfecto. Bueno, entonces cortamos acá, se va a subir después el Zoom y bueno, lo sigo viendo ahí a través del curso. Hasta luego.